Bien, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, titanes en el muro y Agni cristalizada. Si no tienes idea de lo que hablo, te resumo en un video de alrededor de 15 minutos toda la primera temporada. Ahora sí, continuemos. El pastor Nick, de manera muy alterada, les grita a los soldados que cubran al titán dentro del muro. Hank sospecha y enojado interroga al pastor Nick, pero el muy desgraciado se niega a colaborar. ¿Ah, no quieres colaborar? ¿Y ahora? ¿Tampoco? Ok, gracias. Poco después llega un mensajero para dar una advertencia. Se han visto titanes dentro del muro Rose, por lo que deben cabalgar hasta el distrito Ermich, desde donde participarán para luchar nuevamente contra los titanes, para que nuevamente muchos soldados pierdan la vida, para que nuevamente la raza humana pierda la fe en los soldados cuyo deber es, véase las comillas, protegerlos. ¿Lo ves? Este anime me va a terminar ocasionando que se me suba la tensión arterial por el estrés. Mientras tanto, Reiner, Bertolt, Connie, Sasha, Ymir y Krista estaban bajo sospecha de también ser humanos con la habilidad de convertirse en titanes. Sin embargo, después de que parecen ser asediados, las sospechas se pierden y se dividen en diferentes direcciones para correr la voz a los pueblos y aldeas cercanas. Sasha visita su ciudad natal, Tauper Village, y salva a una niña luchando contra un titán con solo un arco y una flecha. Se reúne con su padre y luego se dirige al distrito de Ermich para reunirse con la legión y entregarles un mensaje. Por otro lado, Connie, Reiner, Berthold y algunos otros investigan la ciudad natal de Connie, Rakago Village, pero encuentran el lugar vacío y destrozado por los titanes. Connie entra en pánico al no encontrar a su familia, suponiendo que fueron tragados por los titanes, pero no hay rastros de sangre, así que esta posibilidad es descartada de inmediato. Sin embargo, encuentran un perturbador titán tirado justo encima de la casa de Connie. Este último vuelve a pensar en lo peor, y es que su rostro es similar al de su madre. ¡Oh my God! ¡Es su madre! Mientras tanto, el equipo de guarnición ha establecido líneas de defensa para contener a los titanes y así poder realizar la evacuación según lo planeado. Levi y el pastor Nick son enviados a la muralla Sina, donde Nick es testigo de la precaria situación por las que atraviesan las personas que ahora se encontrarían sin hogar. ¿Ahora sí nos contarás todo, hijo de...? ¿No? Ah, ok, gracias. Aunque afirma que no puede decirles lo que sabe directamente, revela que hay una chica en la legión llamada Historia que sí tiene permiso de contarles todo lo que necesiten. Esta pertenecía al escuadrón 104. Es enana, tiene un cabello largo y rubio, parece una diosa y tiene una stalker llamada Ymir. ¿Sí la reconocen? Bien, es ella. A su vez, los equipos designados al reconocimiento viajan a lo largo del muro Rose, buscando el agujero. Y mientras el equipo de Reiner y Connie esperan conseguirle a algún titán mal parado, lo que se encuentran es al otro equipo formado por Krista e Ymir, pero tampoco encontraron el hueco. Confundidos, deciden pasar la noche en un castillo abandonado, el castillo Utgard. Allí encuentran algunos suministros de alimentos y sitio para descansar. Pero, ¿para qué descansar si puedes morir peleando con titanes? El castillo es acorralado por estos humanoides que sorprendentemente se mueven con la misma agilidad que lo harían durante el día. Se supone que esto hasta aquí era imposible. Entonces los veteranos del cuerpo de exploración dicen: no teman, chicuelos, nosotros los salvaremos. Gracias. Aquí tenemos dos revelaciones importantes. 1. Un titán peludo que se mueve por el campo sin rumbo aparente, al que llamaron titán bestia. Todo indica que es también un ser humano con capacidad de convertirse en titán. Y 2. Ymir se revela también como un titán para salvar a Krista, Berthold y Reiner. Sin embargo, la torre se derrumba e Ymir casi muere a manos de los titanes. Pero finalmente llegan de forma muy épica los refuerzos de la legión, aniquilando a los titanes. Una vez sanos y salvos, Krista revela su verdadera identidad. Ella es en realidad Historia Reis, una hija bastarda de la noble familia Reis. Fue criada aislada de la familia real en una de sus fincas, hasta la caída de la muralla María, y fue obligada a ocultar su verdadero linaje, asumiendo el alias de Krista Lenz. Posteriormente se unió al ejército y en gran parte, gracias a la ayuda de Ymir, consiguió graduarse como la 10ª mejor soldado de la tropa de reclutas del ciclo número 104, optando por formar parte del cuerpo de exploración. Ya una vez declarada la verdadera identidad de la enana, los soldados se reagrupan sobre el muro. Un escuadrón de la guarnición, liderado por el capitán Hans,
llega y confirma que no se encontró ninguna brecha en el muro. De repente, Reiner, exhausto y cansado de los secretos, nos revela otro bombazo, y es que le dice a Eren que él y Bertholdt son los titanes acorazado y colosal, respectivamente. También le dicen que su misión era acabar con los muros y le ruegan que los acompañe a lo que ellos llaman hogar. Al escuchar todo esto, obviamente se desata una pelea, la cual pierde Eren, pero no sin antes demostrar que sus previos encuentros con Agni le dejaron muchos aprendizajes. Iba a ganar si no fuera por un guionazo. El guionazo. Y finalmente estos dos intrusos se escapan llevándose a Eren e Ymir. Bien, 12 horas antes en el distrito de Ermich, Hank había explicado los detalles de un mensaje entregado por Sasha. Los archivos adquiridos contenían información sobre los antecedentes de Agni y Leonhardt, y revelaron que otros dos cadetes procedían de la misma región de la que ella afirmaba proceder, Reiner y Bertholdt. Eso, aunado a que durante la primera misión en la que apareció el titán hembra, tanto Reiner como Bertholdt poseían información falsa sobre la ubicación de Eren en la formación de exploración. Para ellos, este último estaba en el flanco derecho, cuando en realidad estaba posicionado en la parte trasera central de la formación. Armin se dio cuenta de que la titán hembra atacó desde el flanco derecho, lo que sugiere que uno de los dos puede haberle pasado su información a Agni. Al mismo tiempo, también se aclara que justo antes de ser interceptados por el titán hembra, Reiner le pregunta dónde podría estar localizado Eren. Armin le da una pista de la posición estratégica, y justo después de que Reiner se lograra zafar de las manos de Agni, esta sin más cambia de rumbo, justo a donde se posicionaba Eren. Así es, las sospechas resultaron dar en el clavo y todo comienza a tener sentido. Todas las mentiras que se nos han contado a lo largo de la historia se van desvaneciendo poco a poco. La verdad de todo está más cerca de lo que te podrías imaginar. En fin, continuando con la historia, después de haberse recuperado los soldados y recibir al comandante Erwin con muchos más refuerzos, deciden ir a salvar a Eren y a Ymir. Al mismo tiempo, Hanch propone el plan de acción más favorable, especulando que Reiner y Bertholdt necesitarán recuperar su fuerza y esperar hasta el anochecer para viajar más allá del Muro María. Además, cree que están descansando en el bosque de árboles gigantes al suroeste de la muralla. Por otra parte, Eren despierta y nota que le faltaba ambos brazos. Aún así, intenta transformarse de nuevo, pero Ymir lo detiene, mostrándole que no están en posición de pelear. Están lejos del Muro Rose y del Muro María, y se puede ver a un número significativo de titanes acechando alrededor de su posición. Ymir también señala que Reiner y Bertholdt tienen otra ventaja, y es que ambos poseen el equipo de movilización. Además, Reiner informa que ninguno de ellos podría transformarse en titanes mientras se recuperan de sus heridas. Asimismo, sabemos que Eren e Ymir serán llevados fuera de las murallas, y para hacer colaborar a esta última, le proponen llevarse a Krista con ellos, ya que dentro de las murallas seguirá en peligro. Es aquí donde un flashback nos revela que hace muchos años, Ymir era una niña que fue incorporada a una secta y adorada como a la realeza, o al menos así fue hasta que los descubrieron unos soldados. Todos los integrantes terminaron capturados e inyectados con una especie de líquido que los hacía convertirse en titanes sin inteligencia. Ymir vagó sin sentido durante 60 años hasta el momento que se encontró con Reiner, Bertholdt, Agni y un compañero de ellos, llamado Marcel. Al comerse a este último, sorprendentemente vuelve a convertirse en una humana y aparece en un desierto al que Ymir consideró un lugar lleno de paz. Pasa el tiempo y esta se convierte en una ladrona para sobrevivir dentro de los muros María, Rose y Sina. Un día, en una iglesia, Ymir escucha como dos integrantes del culto que adora a las murallas hablan acerca de una jovencita de la realeza a la que obligarían a cambiar su nombre y que decidirían enlistarla en el ejército. Ymir dedicó su vida a encontrar a esta chica que compartía un pasado tan parecido al suyo. Decidió hallarla para protegerla y motivarla a no vivir en un mundo lleno de mentiras que la haga sentir infeliz. Ella era, por supuesto, Historia. Bien, continuando con la actualidad. La legión se acercaba rápidamente. Reiner forcejea con Eren para atarlo, mientras que Ymir colabora para largarse cuanto antes de ese lugar. Pero espera, ¿no se me está olvidando algo? ¡Ah, cierto! ¡La enana que me motiva a vivir! Ymir le dice a Reiner que si no se regresan para buscar a Historia y llevársela con ellos, entonces les arruinará el plan de huida. Como no podían darse el lujo de pelear otra vez, aceptan y permiten que Ymir regrese solo para meter a Historia en su boca y luego terminar huyendo gracias a la forma titán de Reiner. Sin embargo, el capitán Erwin arma un plan y los acorrala con cientos de titanes que recogió por el camino, dando tiempo para así rescatar a Eren, a pesar que terminó sin un brazo.
Ya dando su retirada, Reiner desesperado comienza a tirar titanes hacia la ubicación de Eren, impactando uno cerca de él y Mikasa, terminando ambos en el suelo. En eso, aparece el titán que hace tiempo se había comido a la mamá de Eren. Ante un aparente fin, Mikasa le agradece a Eren por haberla salvado, por darle la fuerza de vivir, por mantenerse siempre a su lado y por ponerle la bufanda ese día. Con esas palabras, Eren se levanta y enfrenta al titán con un puñetazo, y sin pensarlo, logró controlar a todos los titanes que se encontraban cerca, inspirándolos con su instinto, vengando finalmente la muerte de su madre y deshaciéndose de Reiner por al menos un instante. Por otro lado, Ymir en su forma titán entiende finalmente que debe dejar libre a Historia, así que se despide de ella y corre para ayudar a Reiner a escapar, pues sentía que todo lo vivido después de haberse vuelto humana otra vez se lo debe a la intromisión de Reiner, Agni y Bertholdt, por lo que les devuelve el favor. Y así termina la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Ah, cierto, ¿recuerdas al titán bestia? Bueno, fue este desgraciado el que ocasionó el ataque dentro de las murallas. Este mismo convirtió titanes al pueblo de Kongni. Ahora bien, ¿qué hacen las murallas? ¿Con qué motivo convirtió a las personas de un pequeño pueblo en titanes? Esto lo sabremos en la siguiente temporada y la tendremos aquí en Anime News. Muy bien, eso es todo por hoy. Antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Esto es Anime News, un espacio para los amantes de las buenas historias.